Hello guys, today we work with the book. En la página, let me show you. Les enseño por acá lo que estuvimos haciendo. Okay, first we work with this page y lo que estuvimos haciendo fue contestar esta página. Okay, dice listen to an interview with Karen and check the information about her. Esto fue lo que estuvimos escuchando. Ay, déjenme lo que otra vez para ver si le puse el audio porque después no se escucha. Ahí vamos otra vez. Yeah, no tiene el audio. Ahora sí. Listo. Listen up. Track 9. Listen to an interview with Karen and check the information about her. Hi, Karen. Please have a seat. Hello. Thank you. So tell me, Karen, what sports or activities do you do? I play basketball and tennis, and I play the piano. The piano. Cool. Do you practice every day? Yes, I do. You have to practice a lot to be a good piano player. I have to practice for 1 hour every day. That's interesting. Do you have to take any exams or tests? Yes, I do. I have to take music exams. They're hard, and I have to study a lot. But when I pass, I get to a new level. Do you have to wear a uniform or special clothes? No, I don't have to wear special clothes for my lessons. I wear a white shirt and a black skirt for exams and concerts, but it's not a uniform. Do you have to use special equipment? Well, obviously a piano, but I also have to use a songbook if that's special equipment. Yes, I think it is. Okay, that's a listening exercise, okay? Esto es un ejercicio para escuchar, para poder ver nuestra habilidad cómo entendemos el inglés. Entonces, bien importante, ¿sí? Next part, la siguiente parte. Teníamos que completar y nosotros ya sabemos cómo se hace esto con have to, por ejemplo aquí, do you have to take. Estuvimos haciendo ese tipo de oraciones, ¿ok? Entonces, ahí está cómo debió haber quedado. What sports or activities do you do? Do you have to practice every day? Do you have to take exams or tests? Do you have to wear a uniform or special clothes? Do you have to use special equipment? Que si tienes que usar un equipo especial. Bueno, y por aquí teníamos estas dos para poder responder, porque teníamos dos personas para resolver esto. Y al final teníamos esta que se refería a ustedes. Aquí vamos a poner nuestro nombre, la actividad que realizamos. Alguien por ahí me dijo swimming, alguien me dijo volleyball. Tipo de esas actividades que tienen, que sé que todos tenemos actividades en la tarde, in the afternoon, ¿ok? Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo en cuanto a nuestra hojita en clase. Ahora sí, lo que nos quedó pendiente como tarea fue esta parte de aquí. Esto lo hicimos en la libreta. Play, throw, catch, hit, pick up, roll, count, take turns, win, score, and try. Todas estas las escribimos en la libreta y escribimos qué era cada una de ellas. Play, jugar, throw, lanzar, catch, atrapar, hit, golpear. Por ejemplo, cuando jugamos béisbol, hit, que le pegaron, pick up, levantar, roll, que va rodando, o puede ser roll, que vamos envolviendo, count, contar, take turns, tomar turnos, win, ganar, okay. Score, anotar, o el marcador, puede ser esas dos. Try, intentarlo, try, como siempre les digo, inténtenlo, try, ok. Now,
este es el juego que vamos a estar haciendo. No crean que es para que nos divirtamos todo esto. No, quiero que vean las instrucciones y que ustedes las entiendan, porque después vamos a hacer algo con esto, ¿ok? Y ya basados en esto, pues entonces vamos a decidir qué es lo que le vamos a poner aquí. Dice, what equipment do you need for waste paper basketball? ¿Qué equipo necesitan? Está difícil, right? What's the objective of the game? ¿Cuál es el objetivo del juego? Do you have to take turns? Do you have to pick up the ball? Bueno, pues aquí en estas instrucciones lo decía. Recuerden, muchos no pusieron atención, así que yo sé que ya estábamos listos para irnos, pero remember, we need to pay attention porque si no después no sabemos qué vamos a hacer. Y lo último que les quedó como tarea, dice, read and solve the math problems. I scored 3 points. Mark scores 5 points. Sara scores 3 points. How many points do we score in total? I score 5 points. My team scores a total of 25 points. What percentage of my team's points do I score? ¿Ya saben hacer el porcentaje? Bueno, mañana me platican si lo pudieron hacer, ¿ok? Porque este de arriba es 1 y este de abajo es otro ejercicio. Por eso dice solve the math problems. No es solo uno. Arriba hay una respuesta, abajo hay otra. ¿Ok? Entonces, vamos a completar nuestra actividad para terminar con estas hojitas de aquí, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Have a great afternoon. Que tengan muy buena tarde. Cualquier cosa, cualquier duda, me mandan mensaje. See you later, guys. Bye, bye.